No nos engañemos, la Constitución que se hizo en dictadura impide que lo que grita la gente en la calle se haga realidad. Con esta Constitución jamás podremos fijar los precios de los medicamentos, por ejemplo. Nos cansamos, es el momento de tener una verdadera democracia que termine con los abusos y las desigualdades escandalosas. Llegó la hora, porque así lo está pidiendo la gente en la calle, que sean las y los votantes a través de un plebiscito. Si nos unimos, todo es posible. Es la mejor forma que se escuche la voz de las personas, democrática, participativa y que obligue a las autoridades a hacer un cambio profundo. El plebiscito es el camino para un Chile movilizado, para que avancemos hacia una nueva Constitución. Queremos hechos concretos, no más palabras. Escuchemos la voz de los ciudadanos, por ti. Por mí, por todos y todas. Vamos por una nueva Constitución. Quiero que puro sacar el liceo. ¿Sabes lo que se debe terminar? Chile. Ya, ¿de dónde saliste, poeta? Ojalá que a la toalla no le pase como a nosotros. ¿Qué? No sé, porque salgan a la calle, que griten, para que cambie la weá. ¿Qué te fumaste? Nada, no he fumado nada. Tengo rabia, ¿no? ¿Y qué sacáis con tener rabia? Si la weá nunca va a cambiar, porque la gente no quiere que cambie. Y si algún día quieren, los de allá arriba no nos van a dejar que cambie. ¿Dónde saliste, presidente de Chile? Si yo con la política tengo menos onda que con vos. Mira, te apuesto lo que queráis, que cuando la toalla tenga nuestra edad... Te apuesto lo que queráis que nunca va a cambiar este país. ¿Qué me apostáis? ¿Un beso? No, es lo que quería, culiao. Muy buenas tardes, buenas noches a todos los vecinos y vecinas que en este momento se encuentran conectándose a nuestra transmisión del Facebook Live en este ciclo de conversatorios que hemos estado realizando desde hace unas semanas con diferentes candidatos a la Convención Constituyente, a la Asamblea Constituyente. El día de hoy me encuentro con una compañera, amiga, con una persona que, dicho sea de paso, nos une un vínculo histórico a través de mi padre, a quien voy a presentar ahora. Ella es Aide Oberreuter, nació en Valparaíso a fines del año 53, es madre de 2 hijos y abuela. Trabajó en tiempos de dictadura en programas de educación en comunas que son parte de nuestro distrito. Este es el distrito 9, que integra las comunas de Huechuraba, Conchalí, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Aide es una dirigente chilena por los derechos humanos, es una ex prisionera política de dictadura, querellante contra la Armada de Chile, ha sido una activista y dirigente destacada por los derechos humanos. También ha sido encargada de la investigación y memoria de la agrupación de familiares de ex prisioneros políticos fallecidos a nivel continental. Bueno, y una serie de pergaminos más en los cuales Aide es parte e integra. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias. Te quería primero dar las gracias por unirte hasta este ciclo de conversatorios que hemos denominado Opiniones Constituyentes. A este ciclo de conversatorios que hemos denominado Opiniones Constituyentes, los cuales queremos conocer a diferentes candidatos, candidatas a la Asamblea Constituyente,
Y bueno, darte gracias por el tiempo de estar acá y para poder conocerte un poco más, para que los vecinos que se están uniendo a la transmisión te puedan conocer y a su vez también nos puedas contar de tus motivaciones, de por qué ser parte de este proceso, de este momento histórico, de esto que comenzó con saltarse los torniquetes, de los secundarios siempre presentes y que levantó esta convulsión social de un Chile que estaba callado, pero que venía acumulando molestia y malestar social hace muchos años. Sí. Bueno, tú lo dijiste, yo nací en el 53, a fines del 53, lo cual significa que tenía poquitito menos de 20 años para el golpe, y era una dirigente estudiantil, representaba la carrera de historia en la FECH, y tenía una vida de niña porteña, militante, súper activa, comprometida, pero obviamente con una perspectiva, un horizonte de vida completamente diferente del que terminó finalmente convirtiéndose como resultado de la imposición del golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado cambia el destino de nuestras vidas, y particularmente porque quienes estén escuchando y tengan memoria respecto de esto, recordarán que los dirigentes mayores rápidamente fueron detenidos, expulsados, perseguidos, o se tuvieron ellos mismos que asilar. Entonces, al final, quienes nos hicimos cargo desde el comienzo de la primera etapa de la resistencia, que más bien tuvo que ver con la sobrevivencia, salvarnos primero, y luego vino la resistencia propiamente tal a lo largo de los años, fuimos la gente que era más joven, los más chicos, ¿ya? Los que tenían máximo 22, 23, 24 años. Esos eran los viejos, los que estaban ya por titularse, qué sé yo. Bueno, obviamente las universidades se cerraron, las posibilidades y los espacios también, y entonces resistir se convirtió también en una forma de vivir, ¿no? En una forma de mantener la dignidad, de mantener la integridad, de hacer lo que había que hacer. Eso es algo que es explicable en muchos sentidos porque éramos los militantes que éramos jóvenes que estábamos profundamente comprometidos con los cambios, y por lo tanto para nosotros el estado natural de las cosas era defender lo que considerábamos bello y justo. Y bueno, y ahí estuvimos durante todos los años de dictadura. Yo nunca me fui de Chile, y siempre tuve una relación muy cercana con las poblaciones, y por lo tanto eso termina siendo que hoy cuando llego a una determinada comuna, normalmente los viejos que llegaron a la toma, los viejos qué sé yo, dicen, ah, pero si esa risa, esa sonrisa, yo me acuerdo, pues si esa señorita está aquí metida, y qué sé yo, y al rato ya estamos conversando y ya nos acordamos de todos los vecinos y de toda la cuestión y todo lo que ha pasado, qué sé yo. Entonces ha sido muy bonito del punto de vista no de la lindura así soft, sino que ha sido muy hermoso, muy lindo, muy profundo, del punto de vista de reconectar con una parte tan importante de tu historia, y que en la postdictadura como que nos perdimos, ¿no? Como que cada uno como que empezó a hacer otras cosas, entonces nos anduvimos perdiendo, y ahora esta campaña, el estallido social y la constituyente ha sido un motivo para volver a encontrarnos, y ha sido muy, muy, muy emotivo, lindo, digamos, rico, así como de... Pero del punto de vista de... del volver a tejer historia, ¿no? Sí, claro, de volver a encontrarnos, de ponernos al día, de emocionarte, de a rato saber que hay algunos que tú recuerdas y que ya no están, que nunca supiste que habían dejado de estar, en fin. Esa es como la parte interesante de mi vínculo con ellos. Ahora, yo puede que me haya perdido con los vecinos, pero yo nunca dejé de ser una dirigente social, digamos, y particularmente una dirigente de derechos humanos.
Entonces, a lo largo de todos estos años, he sido una dirigente de derechos humanos. Obviamente soy de la fila de los nadie, de los que no tienen espacio en la tele, de los que somos molestos, somos a esas personas a las que las mandan a tener una vida y a dejarse de molestar y a poner en peligro la estabilidad democrática. Pero aquí estamos, y en realidad ahora, como independiente, fui proclamada precisamente por el Comando Unitario de Exprisioneros Políticos y Familiares, en el entendido de que esas son las organizaciones sociales que están detrás, pero a estas organizaciones sociales, mucho más que importarles el sí mismo, a estas organizaciones sociales que están integradas por luchadores sociales, lo que les importa es el destino de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, ese es el compromiso, y ya luego podré explicarte mejor de qué van como las líneas de la campaña, digamos, pero este es un panorama general de tu invitada de hoy, digamos, revoltosa. Bueno, y de hecho, como nos decía Aide, en este contexto de reencuentros, con Aide nos une un vínculo histórico a través de mi padre, a través del MAPU, de este grupo de jóvenes soñadores del Movimiento de Acción Popular Unitario. Y eso igual es reconfortante porque de una manera u otra, pese a que somos de generaciones distintas, nos une un mismo momento histórico. Y hoy en día nos reencontramos en otra coyuntura de otro momento histórico en el cual tenemos que terminar con una herencia, como decías tú, de las más grandes, que fue la dictadura de Pinochet, la herencia de la Constitución, que efectivamente instauró un modelo de sociedad, una forma de construir Estado, además estableció diferentes tipos de candados constitucionales, los cuales volvía bastante difícil cambiar ciertas cuestiones de fondo, llámese Estado subsidiario, el concepto de familia, bueno, una serie de cosas, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, etcétera. Entonces, ese vínculo que nos une del pasado, pero que nos encuentra en el presente, es bastante emotivo, y a mí me pasa muchas veces que mismo en Cerro Navia que me encuentro con otros jóvenes que ya no son tan jóvenes que lucharon con mi viejo en tiempos de dictadura porque eran jóvenes soñadores que querían construir una sociedad más justa, más solidaria, alejada de este capitalismo feroz que tenemos hoy en día, construir derechos sociales, etcétera. En ese mismo sentido, Aide, ¿cuáles crees tú que son los principales pilares que debemos jugárnoslas por cambiar en la constituyente? Porque efectivamente hay distintos temas que se tratan en la actual constitución. Siempre se hablan de los clásicos, construir el estado de bienestar, la redistribución del poder, darle más empoderamiento al actor local, los temas tanto locales como nacionales. Pero tú tocaste un tema que era bastante importante e interesante, especialmente en este contexto de estallido social, con la violación de los derechos humanos que hemos tenido en Chile. Human Rights Watch lo dijo súper claro, en Chile hay violación de los derechos humanos, y hay distintos informes en los cuales se señalan. En ese mismo sentido, cuéntanos un poco de esta visión que ustedes tienen respecto de la constituyente y estos pilares fundamentales que tienen que ver, bueno, a propósito del negacionismo, de la derecha, hay un montón de gente que cree que algunos inventamos la historia. Sí. Bueno, a ver, primero tal vez dejar claro que para nosotros como sector y como luchadores sociales de toda la vida, nosotros tenemos claro que el debate que hoy se da, aun cuando es un debate de gran importancia histórica, es claramente una lucha más dentro de una historia de lucha que tienen que ver con la emancipación, ¿no? Que tienen que ver con ir abriendo caminos. Encima, acá lo que ha pasado es que hemos estado por décadas en una derivada regresiva que hace que hoy día, por ejemplo, tengamos aspiraciones que eran derechos consagrados antes del golpe, ¿no? Derechos sociales y políticos que estaban archiestablecidos, hoy día
están en manos del mercado, son objeto de lucro y por lo tanto hay que recuperarlo. Entonces, yo diría algo que las personas, sobre todo los mayores, digamos, los de mi edad y más, entienden perfectamente que tiene que ver con la recuperación de la soberanía, ¿no? La soberanía respecto a las riquezas básicas, la soberanía respecto de tus derechos, la soberanía respecto de ti mismo como ciudadano y no como un consumidor, ese ciudadano empoderado que es capaz de participar activamente en la sociedad. Para que todo aquello ocurra, lo que nosotros sostenemos es que, dicho en términos así bien breves, digamos, es que aquí lo que hay que hacer es poner en el centro de la nueva Constitución a los derechos humanos. Deben tener un rango constitucional los derechos humanos, porque entre otras cosas, la comprensión de los derechos humanos como algo restringido exclusivamente a un periodo de la historia, entre septiembre del 73 y marzo del 90, es profundamente errónea y antojadiza, ¿ya? Los derechos humanos son permanentes, los derechos humanos además son condición sine qua non para la existencia de los derechos sociales y políticos. Cuando tú le dices a un ciudadano, los derechos sociales y políticos, ¿cuáles son? El derecho que usted tiene a la salud, el derecho que tiene a educarse, el derecho que tiene a una vivienda, el derecho que tiene al trabajo, el derecho que tiene a organizarse, el derecho que tiene a una pensión digna, el derecho que tiene a expresar su opinión, a tener una opinión. Todos esos son elementos que están, son, por extensión, son derechos humanos, todos ellos. Por lo tanto, nosotros decimos que al poner al centro de la democracia los derechos humanos, estamos hablando de un Estado garante, de un Estado preventor y promotor de los derechos, y por lo tanto políticas públicas centradas en los derechos humanos, y lo que estamos hablando allí es que para el conjunto de la sociedad se consagren los principios de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición frente a toda vulneración de derechos. ¿Por qué es tan importante esta expresión, por ejemplo, de las garantías de no repetición? Las garantías de no repetición son una tremenda deuda del Estado de Chile y que han quedado evidentemente puestas así, palmariamente, para toda la ciudadanía, en la medida que hoy día tenemos fuerzas de orden y seguridad, teóricamente, que actúan frente a la ciudadanía, que se manifiesta como si fuera el enemigo interno. Eso significa que nunca en este país se hizo realmente el esfuerzo por cambiar la lógica y hacer entender o hacer un cambio tan profundo que permitiera que las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad entendieran que están al servicio de la ciudadanía, que son subordinados del soberano y que son no deliberantes, que ese es el lugar que ellos tienen, que nosotros les otorgamos el poder, nosotros les otorgamos el control, pero ellos no tienen nada los autoriza a actuar de la manera que han actuado y que persisten en actuar. ¿Qué es lo que pasa además? ¿Qué es lo que pasa además con este tema? Pasa además que tenemos a unas Fuerzas Armadas que están permanentemente pugnando por hacer lo que les parece, en tanto tenemos un gobierno que en vez de gobernar, que es lo que le corresponde, gobernar en función del bien común, lo que hace es imponerse por la vía de la violencia institucional, ¿no? Entonces, al final, sale con el espectáculo que vimos este viernes de carros y formaciones militares para proteger una plaza que está cercada, imposibilitar. De verdad es algo francamente demencial, que además, ¿qué los hace suponer que ese despliegue va a clausurar las demandas populares que están ahí a la vuelta de la esquina esperando que todo funcione y que la gente tiene buena memoria a estas alturas? Ya no está dispuesta a jugar el juego de la gallinita ciega, ¿eh? Entonces, ese es, por un lado, en relación al elemento
articulador de todo, pero decimos, y en esto aquí se nota nuestra historia común, Rodrigo, ¿no? Nosotros decimos, no es posible, ninguna de estas cosas que yo te acabo de decir, ninguna de estas cosas pueden efectivamente estar garantizadas, corren el riesgo de ser letra muerta si no le ponemos un elemento que tiene que ver con la construcción conjunta, colectiva de la historia. Y para ello, el reconocimiento y promoción del protagonismo popular como condición de transformación social y política. La participación ciudadana, el disponer nuestras energías, de las personas que estamos en estas iniciativas, disponer nuestras energías para ser efectivamente una herramienta, un medio útil a las luchas del pueblo. Y finalmente, lo más esencial, y que es una área que está profundamente desgarrada por la imposición de la lógica del individualismo y la competitividad, es el fortalecimiento y reconstrucción del tejido social, ¿no? Aquel tejido social que no... El tejido social, cuando decimos, no basta que yo tenga una junta de vecinos, no basta que tenga un club deportivo, no basta que tenga un centro de jóvenes o de lo que sea, de taller de tambores, ¿eh? Lo que importa es que juntos interactúen positiva, creativa, se potencien mutuamente, dialoguen entre sí y se conviertan en fortaleza territorial. Eso es lo importante. Cuando hablamos de tejido social, no estamos hablando de tener miles de átomos dando bote por ahí, que es lo que hasta ahora tenemos, ¿ya? Y muchas veces incluso con un Estado que los obliga a competir uno contra el otro para obtener, por ejemplo, financiamiento para, oye, comprar una pelota, ¿ah? Entonces, el fortalecimiento o el entretejido, la reconstrucción del tejido social dice relación con las organizaciones que comienzan a potenciarse en función de un proyecto común, un proyecto, por ejemplo, para su comuna o para su distrito o para su país, ¿no? Esa lógica es la lógica que nos permite asegurar que si nosotros ponemos en la estructura de la Constitución los derechos humanos al centro, efectivamente, desde la ciudadanía, una ciudadanía con opinión vinculante, una ciudadanía organizada, una ciudadanía propositiva, activa, que se manifiesta, que se mueve, que se expresa, que propone, esa ciudadanía es la que puede garantizar que efectivamente estas declaraciones de intenciones se cumplan. Esa es, en esencia, la idea general que estamos proponiendo y que además estamos colegiando y estamos sumando en esta misma lógica del fortalecimiento y reconstrucción del tejido social, estamos impulsando con todas las fuerzas que concuerdan en esta mirada del cómo reconstruir país, fuerza, energía y una nueva etapa histórica. Efectivamente, como tú dices, y yo creo que una de las principales voces o gritos o llamados de atención es que tiene que haber una redistribución del poder efectiva en el país. Una redistribución del poder que tenga relación primero con que la política o los políticos sean actores que efectivamente estén al servicio de la comunidad, y no que se sienta de parte de la mayoría que estamos como abajo, que hay una clase de políticos, claro, eso es como una cuestión esencial, y por otro lado, cómo llegamos a reconstruir el tejido social, porque como tú lo decías, para decirlo en palabras sencillas, a muchas personas se les ha inculcado la lógica de la competencia y la lógica del individualismo, desde la competencia por entrar a la universidad, porque mi hijo ojalá pueda ir a un colegio en el cual le permita llegar a una buena universidad, porque entrar a una buena universidad, a una carrera ojalá tradicional, significa el poder construir un futuro en el cual voy a tener una cantidad de lucas para poder darme ciertos privilegios que los demás no tienen. Entonces, pareciera ser que esto que se ve como en palabras sencillas, en algo tan simple como la PSU, la PTA parece que se llama ahora, ¿cómo lo yo ya quedé atrás.
Habla mucho Raúl. No, yo me siento desactualizado de 42. Me está dando la aptitud académica. Entonces, hay una lógica de competitividad en todo, digamos, hasta en la salud. O sea, el que tiene lucas puede pagar una ISAPRE y por lo tanto acceder a una salud de primer mundo, y el que no tiene que esperar a un cardiólogo 6 meses o un año o lo que sea para poder atenderse. Yo lo he visto aquí en Sabanavia con muchos vecinos y vecinas que tienen que esperar meses para poder ser atendidos en la atención secundaria de salud, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos avanzar efectivamente y concretamente? Es una pregunta bien compleja, larga de explicar, etcétera, pero yo creo que en la Constitución tienen que haber al menos algunos temas que contribuyan en esa lógica. Sí. Y cómo podemos avanzar en eso. Si tú eres constituyente el día de mañana, vas a tener que sentarte a conversar con gente de todos los espectros políticos, desde gente de la UDI hasta independientes que quizás no tienen ninguna ideología política tan clara, no sé, estoy inventando. ¿Cómo podríamos avanzar en esa lógica de reconstrucción del tejido social, de poder redistribuir el poder? Y para darte un ejemplo, los alcaldes, yo soy concejala actualmente, y los alcaldes son en las comunas patrones de fondo. O sea, el Consejo Municipal es un órgano que ejerce la fiscalización de manera muy delgada, muy liviana, porque es bastante absurdo que un alcalde te entregue una cuenta que esté mal sumada o mal hecha, digamos. O sea, eso no va a pasar. Y uno no puede andar con un lápiz y un cuaderno contando las cosas que hay y las que no hay. O sea, no se puede. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia eso? Yo creo que, mira, primero la Constitución tiene el deber y la obligación de definir el marco general, ¿no? Los principios, los valores y la forma en la cual se reparte o se reparte, se rebaraja el naipe del poder, ¿ya? Hecho esto, lo que hay que tener es una ciudadanía profundamente empoderada y unas autoridades a las cuales van a tener que estar muy fiscalizadas, que tienen que ocuparse de generar el ordenamiento jurídico, legislativo, del punto de vista de cómo materializar, cómo darle cuerpo, cómo darle espacio a cada una de las normas que se establecen. Hoy día, si tú dices un Estado social de derecho, tienes que efectivamente reordenar. Hay políticas fiscales que definir. Hay nuevos ordenamientos, eventualmente nuevos ordenamientos territoriales. Hay una demanda súper importante por la autonomía de regiones, ¿no? Hay, y en muchos sentidos, la redistribución de las riquezas y la forma en la cual se recauda de esas riquezas a propósito de esos territorios en particular, es cuestión que va a estar en debate y que va a ser muy interesante. Está el tema de los pueblos originarios, está la definición territorial también en ese sentido. Está también la definición de cómo poner coto a esto que tú señalas en relación a estos patrones de fondo municipales, ¿no? La autoridad municipal va a tener que ser repensada, va a tener que ser, todas las autoridades, todos los rangos del Estado tienen que ser repensados. Precisamente el proceso constituyente, el valor que tiene es que nos da la oportunidad, por primera vez en la historia de este país, de debatir como ciudadanos, todos, y no un lote de viejos ilustrados encerrados con llave en un no sé qué, en una cosa, además se me ocurre muy como Club de la Unión, todo hombre, aristócrata, abogado. No sé, claro, expertos, todos expertos, Claro. expertos. Entonces, claro, están lo que hoy se propone, que es una cosa en la cual va a haber participación de los pueblos originarios, que va a haber participación 50% de mujeres, que ya puede que no sea esta cuestión perfecta. Mira, Rodrigo,
si hay algo que a mí me molesta, digamos, es el que parte perdiendo. ¿Ah? Ese que dice, no, si aquí está todo mal, si aquí no... siempre me río y quizás no es bueno que me ría tanto, pero me da mucha risa porque me acuerdo de una caricatura en que había un tipo que era súper positivo y el otro era todo para atrás, todo para atrás. Entonces era el Leoncio y el Tristón. ¿Ah? El Leoncio decía, vamos, Tristón, se puede, qué sé yo. Y el Leoncio, no va a funcionar, Leoncio, todo va a estar mal, Leoncio. Bueno, esa parada es una parada en la cual, que es completamente funcional. Esa parada derrotista previa es completamente funcional a la conservación del poder tal y como está hasta ahora. Exacto. Porque en el fondo, no votar. Como ya partiste perdiendo, no, ¿para qué voy a votar si nada va a cambiar? No, ¿para qué voy a hacer nada si está todo amañado? No, ¿para qué, Leoncio? Si ya perdimos, Leoncio. Ahí ve, una cosa cortito. Yo también creo que ahí también hay responsabilidades compartidas, porque en realidad también los ciudadanos tenemos que fiscalizar permanentemente a quienes elegimos. No tiene que la democracia o el ejercicio de la democracia acabarse en votar. Si consideramos que una de las personas que elegimos, porque son eso en el fondo, los que tenemos algún cargo, por más chico que sea, somos representantes, tenemos que tener una conducta y una acción permanentemente fiscalizadora, en buenos términos, respetuoso, obviamente, de una manera civilizada, pero del punto de vista ciudadano tenemos que ejercerlo. Y ahí yo creo que hay responsabilidades compartidas, porque muchas veces las personas no se informan muchas veces, y hay muchos políticos que hacen promesas imposibles de cumplir y también engañan a la ciudadanía. Entonces también pero hay que generar ese bichito de la participación activa. Y bueno, ahí nos pregunta Enrique Royobo Pessoa, nos pregunta: ¿qué importancia le asignan a la lucha contra el poder económico y el gran capital en la construcción de unos derechos humanos y sociales más presentes en la sociedad? La lucha contra el poder económico. Mira, yo creo que la verdad, para no salirnos mucho de lo que estábamos hablando, yo creo que el poder económico tiene que estar en el lugar que le corresponde y no en el espacio, y a lo mejor voy a decir una ambigüedad demasiado grande, digamos, pero la hiperpresencia del poder económico, el hiperrol que juega hoy día en todo lo que tú haces en la vida. Tú acabas de describir una cantidad de derechos sociales que están absolutamente determinados por la cantidad de lucas que tienes en las manos. Las personas se han perdido a tal punto que creen que valen según la cantidad de dinero que tienen. Ese ha sido el nivel de trastoque en todo esto. Alguien vale según el auto que tiene, según la escuela a la que va, según la salud a la que accede, según todo lo que hace con lucas. Y muchas veces todo lo que hace, incluso con dinero plástico, que lo tiene endeudado para 3 generaciones. Ese nivel de descuadre es el que yo identifico por lo menos con el poder económico, y que creo que en la lucha con él hay que, por un lado, está la dimensión propiamente de la estructura económica del país, de la estructura tributaria, de la distribución del poder institucional, de la forma en la cual tú recuperas soberanía respecto de las riquezas nacionales, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también hay una cuestión de la búsqueda, la valorización y la promoción de la instauración o la reinstalación de valores que tienen que ver con qué es lo que hace que las personas sean importantes, ¿no? O sea, el ciudadano, el consumidor, aquí hay pega para mucho rato. Los derechos humanos y sociales son algo que le pertenecen a cada persona, pero le pertenecen como sociedad, le pertenecen como comunidad, no como resultado de que se lo arranqué a otro. Y eso es lo que hace la ley del poder económico, la ley del mercado. El que si no tienes ese derecho, no lo tienes porque eres un perdedor
un no competente, un no emprendedor. Exacto. Es algo que te falta a ti, es tu culpa. No es así. De ahí para adelante, a lo mejor las personas pueden hacer otras cosas, pero en estricto rigor, el piso de la dignidad y del respeto de todos es los derechos sociales y políticos garantizados. Entonces, bueno, y aparte, el poder económico se manifiesta en la Constitución de forma súper concreta en el Estado subsidiario, o sea, los privados pueden ejercer todo tipo de actividades que hagan eficientemente o que se crea o se considere que sea así, y finalmente el Estado queda a una actividad secundaria, y lo podemos ver en temas tales como electricidad, agua, bueno, un montón de cosas más ¿no? que La privatización del agua, los royalties, los inexistentes royalties mineros. Además, un reparto del poder de una manera tan inequitativa, tan violentamente inequitativa. De hecho, la cantidad de recursos monumentales que el Estado asigna a situaciones que tienen que ver con la defensa y con la renovación de armamentos, unas Fuerzas Armadas que al final de cuentas no hacen otra cosa que declararle la guerra a su propio pueblo. Entonces, y por otro lado, a la hora de tener que enfrentar una pandemia, por ejemplo, que es una situación que afecta al conjunto de la sociedad, bueno, obviamente a los que tienen menos, mucho más, bueno, pero el Estado resulta que te obliga, o el gobierno, te obliga a solventar la pandemia con tus propios ahorros. Con tus propios ahorros, que son unos ahorros que ni siquiera son una política previsional, son un ahorro personal, digamos, ¿ya? Y entonces tú tienes que hacerte cargo con un retiro, con 2 retiros, con 3 retiros, en fin, y no existe ninguna posibilidad de que ese gobierno, que la autoridad se haga cargo de garantizar los términos en los cuales tú vas a esperar que la pandemia pase. La pandemia, mira lo que nos ha pasado ahora. Por forzar, por obligar que la gente en el fondo, o facilitar también de que todas las actividades económicas operen, bueno, pues el resultado es que el don dinero, el mercado, termina teniendo hoy día prácticamente 14 millones de personas en Chile en cuarentena. Claro. No, o sea, la cuarentena, o sea, la pandemia ha mostrado la ausencia completa del Estado. Si tú eres un trabajador formal, tienes que tú con tus propios solventarte, con tus propios ahorros, pagarte por el seguro de cesantía, que aparte es privado, y si eres un trabajador informal, tienes que además tener registro de saldo hogar, estar en cierto porcentaje, y te dan 100.000 pesos por carga con un máximo de plata, que en definitiva, ¿quién vive en Chile con esa plata? Y todas las cuentas para atrás, el arriendo, etcétera. Entonces, ahí se encuentra una de las cuestiones esenciales que decía Aide, que es construir en la nueva Constitución una lógica de derechos y tener este concepto amplio de derechos humanos establecido y centralizado en la Constitución, que permee en los diferentes aristas o estatutos principales de la Constitución. Asimismo, Aide, ¿cuáles crees tú, y bueno, para cerrar un poco la conversación, cuáles crees tú que deberían ser como estas principales aristas o áreas en los cuales el Estado debería tener una participación esencial con el objetivo de construir un nuevo modelo de desarrollo para Chile? Porque si queremos avanzar como país, no podemos seguir teniendo este modelo extractivista que sacamos, exportamos y nos llegan las cosas acá hechas. Tenemos que tener una nueva mirada, una nueva lógica de construcción de modelo de Estado y de economía a largo plazo. Bueno, me voy a extender, pero eso es como el grandes rasgos, digamos. Mira, esa es una conversa súper larga, ¿no? Una conversa súper compleja. El mundo entero del trabajo, de la producción, está cambiando radicalmente.
Estamos ante un cambio sobre las estructuras de cómo se desarrolla el trabajo y cómo se desarrollará, no en 25 años más, no, en 5 o 6 años más. ¿Ah? Esa es Tener el tema del agua. Es un temón, porque la verdad es cómo vas a articular las estructuras productivas en lo sucesivo, es una cuestión que está ahí a la vuelta de la esquina y que hay que verla. Entre otras cosas, porque los mercados, los grandes mercados, los poseedores del poder y del dinero están muy adelantados en el debate sobre cómo quieren que funcione aquello. Entonces es una cuestión a la que no hay que perderle de vista, digamos, ¿no? Uno suele pensar como en chiquitito, pero hay que pensar en aquello. Lo otro tiene que ver fundamentalmente, creo yo, el rol del Estado, para no darle demasiadas vueltas, digamos, y para tratar de concentrarlo en un criterio, es lo que te señalé. Yo creo que el Estado tiene que ser un guardián, un cautelador de la soberanía respecto de las riquezas esenciales. Y las riquezas esenciales de una buena vez, cortarla con la historia de que tenemos que pasar a generar algo más que materias primas. De una buena vez un país que piense en qué hacer con sus riquezas. Ahora hemos descubierto que tenemos un tremendo potencial en materia de litio. ¿Y qué está pasando con el litio? ¿A quién se lo estamos pasando ya? Cero costo, con un royalty ridículo que no sé por qué insistimos en hacer aquellas cosas. Yo creo que la única manera de cambiar aquello es haciendo cambios tan radicales y tan importantes como los que se hicieron cuando el inicio del gobierno del presidente Salvador Allende, en que por unanimidad se decide declarar posesión de todos los chilenos las riquezas naturales básicas, ¿ya? Hay que recuperar el agua, obviamente, y no por un tema romántico y qué linda la agüita. Hay que recuperar el agua porque el agua es vida, porque el agua es importante, porque el agua es un factor de desarrollo, porque el agua es parte de nuestro espacio territorial y es parte de la vida con la cual vivimos todos, además. Entonces, ¿en qué minuto se les vino a meter en la cabeza y que podían estar licitando lagos y ríos? Esto está todo muy patas arriba, muy patas arriba. Y la verdad es que suponer que solo la Constitución va a resolver esta cuestión es de una comodidad muy grande, ¿no? No es así. La Constitución va a fijar el rayado de cancha en general, pero claramente aquí la sociedad, el conjunto de la sociedad organizada en los más diversos niveles debe cumplir un rol fundamental, ¿no? No hay... Sí. Bueno, efectivamente, como tú dices, hay distintos temas de futuro. Tenemos el tema del agua, que son temas cercanos, pero a la vez también que van a depender mucho de nuestro futuro como país, en cómo nos enfrentemos. El tema del agua, el tema del hidrógeno verde, el tema de la democratización del espacio digital, bueno, por nombrarte tres cosas básicas, y que sería esencial e importante que resguardemos a lo menos algunos de esos en la nueva Constitución, que obviamente va a ser un primer puntapié para poder construir una conversación mucho mayor del país y el Estado que queremos construir de aquí a 20, 30, 40 años más. Pero, Aide, tú hoy eres candidata a constituyente por nuestro querido distrito, y quiero que nos cuentes a todos los que te estamos escuchando por qué deberíamos elegirte, por qué deberíamos votar por ti, y bueno, tus propuestas, tu conocimiento, tu trayectoria, hemos podido ver, conversar hoy dentro de lo agotado del espacio de la conversación, pero quiero que le envíes un mensaje a quienes nos están viendo, a quienes nos van a ver también y a quienes se va a distribuir este Facebook Live. Sí, mira, yo creo que lo importante es que... Ya, ok, a lo mejor es importante que yo pida que voten por mí, pero en realidad creo que los criterios que hay que usar para esto es lo posible centrarse en concentrar votación en personas que sean de carácter independiente, personas que a través de su vida hayan mostrado que tienen la capacidad de decirle 4 verdades al poder cuando el poder abusa, y para ello es súper sencillo. Yo creo que hay muchísima gente joven y también gente más vieja como yo,
que derechamente a lo mejor hemos perdido oportunidades en muchos sentidos en la vida, porque no nos hemos ubicado, no nos hemos puesto ahí cómodamente, digamos, pero que hemos tenido históricamente una posición en la cual decimos las 4 verdades que hay que decir en el momento que hay que decirlas y que por lo menos a mí no me produce ningún problema. Le he dicho las 4 verdades a todos los gobiernos, en Chile y en el extranjero. Llevo muchos años dando peleas y no porque yo sea chiquitita, ni porque no sea tan jovencita, a estas alturas no tengo la capacidad de defender las opiniones de nuestro pueblo. Y entre otras cosas, porque tengo como luchadora social una larga experiencia de llevar adelante las banderas de los demás, no la causa propia, no lo que a mí se me antoja o lo que yo quiero para mí. Yo, como luchadora social, soy una persona que se pone al servicio de las causas del pueblo, siempre, toda mi vida. Y mi vida es testimonio de aquello, digamos. Entonces, creo que hay que buscar personas que tengan esas características, porque de alguna manera esas personas son, ante un mundo político súper desprestigiado, somos garantía de que las cosas, yo no veo ninguna necesidad de que una persona que ha hecho toda su vida esto ahora cambiara, digamos, ¿no? Además, la elaboración de la Constitución dura un año y después de eso, además, por ley, no te puedes postular a ningún otro cargo. Entonces, quien asume esta responsabilidad efectivamente tiene claro que una vez que concluye su tarea, se tiene que ir, volver a hacer lo que tiene que hacer. Yo no voy a dejar nunca de ser una dirigente de derechos humanos, pero me refiero a que hay personas que piensan que luego comienza la carrera y la competencia y que te vas a postular para este cargo y para el otro aquí, vaya. No puedes, ni siquiera puedes por ley hacerlo. Entonces, creo que yo invitaría a los vecinos, a los amigos, a los compañeros a usar ese criterio, a apoyar personas que a través de su experiencia vital les den confianza a ellos, que los conozcan y que si no los conocen, bueno, pues en mi caso, si no me conocen o no me recordaron, entonces, bueno, pues vaya y mire las redes sociales, infórmese. Por otro lado, desde ya les dejo abierta la posibilidad de que todos aquellos que quieran invitar, escuchar, conversar. Ahora vamos a tener que hacer todo súper virtual, pero igual podemos conversar, podemos conocernos, puedo yo tomar conocimiento de cuáles son los temas que a ellos más les interesan y al mismo tiempo ellos apretarme a mí para que yo les diga las cosas que les tenga que decir. En fin, esos son caminos que están abiertos, porque además uno viene de lo que señalé ahí, ¿no? De la lógica del reconocimiento, de la valoración del protagonismo popular y en el cual es fundamental la capacidad de escuchar y la capacidad de interpretar, pero al mismo tiempo de representar y así dar espacio y ponerte al servicio de las causas del pueblo. Entonces, no creo, no sé cómo decir, vote por ahí de lista, no sé qué, lo encuentro medio pero bueno, yo creo que... Mira, tiene un nombre tan raro que no se olvida el tiro, se llama IQ 30. No, es imposible. No, además son cantidad y todo lo demás, pero bueno, nos hemos escuchado, hemos conversado y yo creo que más que cualquier cosa uno como que va deduciendo de las propias personas, de lo que ve, de lo que escucha. Yo soy una mujer que allí donde pone la palabra pone la acción. Eso es lo que he hecho toda mi vida. ¿Ya? Y lo que digo que voy a hacer, lo hago. Eso no le quepa ninguna duda. Como tú decías, yo creo que el valor esencial de este proceso es poder ponerse a disposición de las grandes mayorías. Respondiendo a lo que decía Muchacho Feliz, no sé, pero Muchacho Feliz. Sí. Es un enigma también quién es Muchacho Feliz. Bueno, le hace una pregunta, ¿creen que la Constitución debería ser un acuerdo unánime o los intereses de las mayorías? No, obviamente debe ser un acuerdo a lo personal de las mayorías. No puede ser que la constituyente la veten
pequeños grupos de interés que muchas veces están mandatados por quienes ya sabemos quién. Bueno, yo me quedo con esa frase. Pero para asegurar eso, vos, Rodrigo, para asegurar eso, tenemos que concurrir nuevamente. Exacto. El distrito 9 es un distrito de 90%, ni siquiera de 80-20, de 90%. Hay que concurrir masivamente a votar. Exacto. Porque de lo contrario, esta cuestión, efectivamente, si no votamos, aquí lo que va a pasar de nuevo es que los poderosos, con su lecera de votos que tienen, pero se agarran la parte del león, ¿no? Entonces, Exacto. Cuidar el espacio que hemos ganado tiene que ver todo con concurrir a votar cuando tengamos que votar, porque ya en principio abril. Esperemos que sea el 10 y 11 de abril las votaciones tanto para concejales, para alcaldes, constituyentes y gobernadores. Quiero pasar aparte del dato, acá abajo va pasando un banner que dice opinionesconstituyentes.cl, que es una página que hemos construido de nuestro espacio en la Fundación Construyendo para ir recopilando, recogiendo todas las ideas, opiniones, sentir de los vecinos y vecinas del Distrito 9 y de otras comunas también. Está la opción ahí para que ustedes puedan señalar con diferentes preguntas cuáles son los principales temas que creen que deben estar establecidos en la Constitución, cuáles son los principales temas en términos territoriales que sus representantes de la comuna deberían darle prioridad. Y todo lo que ahí se reúna va a ser un insumo que le vamos a entregar a quienes resulten electos para escribir esta nueva página de la historia de Chile el 10 y el 11 de abril. Así que dejarlos invitados a todas y todos, sí, para que puedan participar en opinionesconstituyentes.cl y bueno, se recuerden de Aide en las próximas votaciones. Y además si quieren conversar con ella, si quieren conocerla más, bueno, están sus redes sociales y lo importante en este contexto es ponerse a disposición de las grandes mayorías sociales de nuestro querido país. Así que darte las gracias. Muchas gracias. A ti igual. Así que te dejo un abrazo. Me queda no cierren esa página después de las elecciones, manténganla abierta. De manera de que exactamente, de que pueda haber interacción ahí respecto de los temas que se vayan debatiendo. Súper interesante, felicitaciones. Gracias. Así que bueno, ahí los dejamos invitados a todas y todos. Hay de desearte la mejor de la suerte en la próxima elección. Mi mejor deseo, aparte con todo el cariño que nos une por este vínculo histórico. Muchas gracias, con mi padre, con el Lucho Riveros, con el Tallo, cuantos más de acá de la comuna y otros tantos más del Mapu. Así que abrazo, cariños y muchas bueno, gracias. Despedirme también de todos los vecinos y vecinas que nos han visto, se han dado un tiempito a esta hora para poder conversar con nosotros, dar su opinión. Y como decía Lucía Molina, con eso termino, el agua es un derecho del ser humano. Muy bien, muy bien. Un derecho humano. Un derecho humano. Cariños. Muy bien. Chao. Un placer. Chao. Chao. Así que vecinos y vecinas, terminamos este nuevo diálogo con Aide Ove Reuter. Los dejamos invitados para la próxima semana, que vamos a estar conversando con otro o otra invitado o invitada que está siendo parte de este proceso histórico que es la Convención Constitucional de a quienes vamos a elegir el 10 y 11 de abril. Así que, y aquí en Cerro Navia, invitarlos a apoyar a nuestra candidata concejal Olga Marchán, para quienes son de acá de la comuna que están viendo en este momento, dejarlos invitados a apoyar a nuestra candidata a concejala Olga Marchán. Un fuerte abrazo a todas y todos. Chao.